aún puede ser está clara la cosa, pero tenemos muchas preguntas. De lo que está pasando en Siria hoy es democrático, tiene que ver algo con la ideología sionista. ¿Qué está pasando? Lo cual tenemos la suerte de tener Mayer, que Mayer nos va a explicar un poco la situación en Siria. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias por venir. Esta convocatoria, perdonar porque tengo desde hace tomada la garganta con una tos que no se me quita, no me abandona, pero voy a intentar hacer esfuerzo. Esta convocatoria se hizo vía urgencia, de un día para otro, dada la importancia de lo que acaba de ocurrir. Y antes de empezar, os confieso, es la primera conferencia que me siento como si estuviera subiendo una cuesta de arriba. Porque no es fácil, al cabo de 4 o 5 días, abarcar todos los elementos para ser objetivo en el análisis, no pro ni en contra, sino análisis objetivo de lo que ocurre, sus repercusiones en la política que nos atañe desde hace años, sobre todo la situación en Gaza, la situación en Cisjordania, la situación en el Oriente Próximo en su conjunto. Lo que acaba de ocurrir en Siria ha sido un terremoto, el término exacto. Es un terremoto que ha sorprendido a propios y ajenos, de los analistas, por mucho, los pro y los en contra. No estamos hablando de una parte, digamos, sin la otra. A grosso modo, lo que acaba de ocurrir sucede al cabo de 24 horas de declarar el alto el fuego entre el Líbano y la entidad sionista. La entidad sionista, después de su ofensiva terrestre en el Líbano, durante 60 días, es verdad que ha vuelto a destruir, igual que ha hecho en Gaza, todas las aldeas del sur y de Bekaa, en el Líbano. Después de la matanza que hizo a través de los aparatos electrónicos, Beger y demás, culminando con el asesinato del líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, y la plana mayor de los dirigentes de este partido, de la resistencia, Israel se creía que está en condiciones ya de lanzar la ofensiva terrestre, puesto que ya no hay obstáculo. Ellos están, después de 15 meses en Gaza, estancados. Si es verdad, en Gaza no han dejado piedra sobre otra, ya la cantidad de muertes y el exterminio se calcula en más de 200.000. Si queremos tomar las cifras más o menos aproximadas, porque el número de muertos sobrepasa los 70.000, y no quiero ahora enumerar que si son el 25% o el 30% niños y luego mujeres, no sé qué, esto lo dejamos para después. Aún así, el ejército israelí no pudo concluir la situación en Gaza. En el Líbano se creía que ya está en condiciones para poder emprender la batalla terrestre, y retiró 5 divisiones de alrededor de Gaza hacia el norte para empezar la batalla. ¿Y qué es lo que ocurre? Esta batalla fue también un fracaso estrepitoso. El propio Netanyahu, que había declarado, tanto en septiembre pasado, su objetivo ambicioso de crear el nuevo orden en Oriente Medio, donde Israel se convierte en la piedra angular en este nuevo orden, en esta nueva configuración, se limita a decir, después de la batalla de los 60 días en el Líbano, que sus objetivos son 3.
devolverle a los colonos del norte, conseguir que el Hezbollah esté al norte del Litani y que no se pueda digamos, continuar atacando al Estado de Israel. 3 objetivos que estableció. Hubo presiones norteamericanas en esta dirección, porque ellos han pedido, porque la crisis interna de Israel, del Estado de Israel, del gobierno de Netanyahu, empieza a tambalearse en este sentido, que has fracasado en conseguir liberar a los rehenes, fracasaste en lograr que los colonos vuelvan, etcétera, etcétera. Este apoyo que le dieron a Netanyahu, que alcanzaba el 90%, viene abajo hasta el 15%. Entonces piden el alto fuego. Y este alto fuego tiene 2 motivos, según el propio Netanyahu. El ejército está agotado, necesita descanso para reponerse y rearmarse. En segundo lugar, necesita que los colonos regresen a sus hogares lo antes posible. En tercer lugar, esperar durante 60 días la llegada al poder del señor Trump. ¿Y por qué Trump? ¿Os acordáis que Trump fue el que trasladó la embajada norteamericana de Tel Aviv a Jerusalén? Es el que dio carta blanca para que Israel anexione Cisjordania, los altos del Golán. Trump, digamos, ha chantajeado a los países árabes del Golfo de una forma vil, sacándoles el dinero y dárselo también a Israel. Por lo tanto, Trump, si quiere seguir la misma línea, es además amigo de Netanyahu. Netanyahu apuesta el que él podría darle cierto respiro a Netanyahu para continuar. Estos 60 días son necesarios para reponerse. Pero se descubre que detrás de esta tregua estaba el plan. Continuar con el plan antiguo de reordenar Oriente Medio. ¿Y cuál era el plan? Este plan no es de ayer, antes de meterme en Siria. El plan data del 2001, cuando las Torres Gemelas, ¿os acordáis? Ahora se descubre que las Torres Gemelas fue autogolpe para justificar las sucesivas guerras después. Esto no lo digo yo, le dice nada más, nada menos que era el general jefe de las fuerzas de la OTAN, Wesley Clark, que el año 2007 lo confiesa. Dice que el año 2001, inmediatamente después del ataque a las Torres Gemelas, le convocan al Pentágono y le dicen: tenemos como objetivos 7 países que tenemos que derrocar: el iraquí, el sirio, el libio, el afgano, el sudanés, el somalí, el yemení. Y el yemení, evidentemente. Líbano también. Líbano, o sea, son todos ellos, 7 principales. ¿Y por qué? Cada uno por una razón diferente, pero son todos ellos. Primero, son de política contraria a los intereses de norteamericanos. Irak por el petróleo, por su proximidad a Irán, porque el régimen tampoco es popular, que acaba de ser desgastado durante 8 años de guerra contra Irán y bloqueo durante 12-13 años. Ya es la fruta madura para remitir contra él. Afganistán, porque todo el mundo puede aceptar el que los talibanes son el Estado Islámico, que fueron ellos los que lo crearon, pero en fin, una vez que ha terminado el papel de la Unión Soviética, ahora ya son enemigos, de amigos a enemigos. Y además el arma arrojadiza para utilizarlo. Este es el plan real. Y trabajaron con sucesivos planes en esta dirección. La primavera árabe hay que situarla en este contexto. ¿Cuál es el objetivo estratégico? Aparte de reordenar Oriente Medio, es darle protección al Estado de Israel. Fundamental. Aparte,
de elaborar una correlación de fuerza en Oriente Próximo que sirva de plataforma en su futura, digamos, afrontación con la Unión Rusa y con China. Los enemigos reales, junto con Irán y junto con Corea del Norte. Esos países le une algo en común, y es que buscan un nuevo orden internacional multipolar. En el caso de China, le supera a Estados Unidos en el terreno económico estratégico. Rusia es una potencia que dentro de Europa es la única que queda, y su fragmentación es, digamos, de interés vital. Si entramos en Sudán, es en la retaguardia de Egipto. Para mantener Egipto neutralizado, habría que tenerle al sur dependencia. Esta dependencia de fragmentar a Sudán, crear la presa en Etiopía, y así se mantiene. Y cuando viene la primavera árabe, Libia, que es, aparte del reajuste de cuentas histórico con el régimen de Gaddafi, también el petróleo y también la retaguardia occidental de Egipto. Y también porque le separa de otro país enemigo que es Argelia. Con Argelia intentaron el año 1989, si os acordáis. Estoy haciendo digamos, dibujando cómo es el mapa. Yemen, porque controla las rutas marítimas del Mar Rojo y Bab el-Mandeb y el Mar de Arábigo. Y esto es la ruta del comercio y de la energía. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cómo se hace esto? Y Siria, porque el Líbano, porque son limítrofes con el Estado de Israel. Pero Siria, además de todo esto, el año 2002 rechazó acatar la resolución de la Liga Árabe, el plan de paz, territorio por paz, y se empeñó en que por ahí no pasa. Rechazó normalizar relaciones con Israel. Han hecho con Saddam Hussein en Irak, pero de distinta manera, en circunstancias diferentes. Con Irak sacaron las armas de destrucción masiva, utilizaron la guerra interconfesional entre chiíes y suníes. Saddam Hussein era suní, frente a los iraníes que quieren comer Irak, que es mayoría chií. Irak fue bloqueado por tierra, mar y aire durante 13 años, en donde le causaron por haber entrado en Kuwait. Irak se atrevió a lanzar 2 misiles contra Israel. En definitiva, han hecho un plan. Han visto que Irak estaba totalmente también maduro para poderle atacar. Pero es que en aquel entonces han hecho uso del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. La resolución 1441 fue la resolución a través de la cual legitiman la intervención. En Sudán, ¿os acordáis los ataques del 97 contra una fábrica de armas de medicina? Y dijeron que tenían ahí fábrica de armas, y luego hicieron el caso de Darfur, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta que Omar Bashir, que le pusieron en la lista de criminal de guerra, y que la Corte Penal Internacional le reclama como criminal de guerra, y cuando firma la separación del sur de Sudán, ya Omar Bashir pasa a otra historia, igual que han hecho con Yugoslavia en su momento. Todo esto dentro de un orden que empiezan a diseñar a partir de la caída del muro de Berlín y de la Unión Soviética. Eso es evidente. Y que Estados Unidos quería eternizar su control como única potencia que gobierna el mundo. Siria, el Líbano, fronterizos con Israel. El año 2000, Israel pierde la ocupación del Líbano, en su mayor parte. Hezbollah, que sustituye a la resistencia nacional libanesa como resistencia islámica, consigue el año 2000
que los israelíes salgan de la mayor parte del Líbano. Pero en aquel momento, el año 2000, ¿qué ocurre? Empieza la segunda intifada con Yasser Arafat. ¿Os acordáis? Estoy haciendo un mapa para que veáis de qué forma podemos entrar. Siria, en el 2002, con la conferencia de Madrid, después de la conferencia de Madrid, dice que no acepta la iniciativa de paz. Pero cuando Siria había asistido a Madrid en el 91, el año 91, cuando cae la Unión Soviética, Siria estuvo aquí presente en Madrid, pero rechazó los acuerdos también. Hay que decir las cosas como son. Ahora, eso sí, cuando empieza la primavera árabe, o lo que viene a llamarse primavera árabe, que tiene elementos legítimos de la lucha del pueblo sirio, al igual que el resto de los pueblos, porque había reivindicaciones sociales, económicas, de justicia, contra la corrupción, contra el despotismo, el partido único, todo esto es verdad. Pero que no fueron por esto contra el régimen, porque Arabia Saudí, que yo sepa, o los países del Golfo, no son regímenes democráticos en donde puedes reivindicar también lo mismo, desde el punto de vista de los derechos humanos. Esto no justifica lo otro. Pero pronto empieza en Siria una rebelión armada, que empieza desde el sur, desde Deraa, que ahora vuelve a recuperar el protagonismo en Siria. Al principio hemos caído en la misma trampa que hoy todos. ¿Esto es una revolución o no es revolución? No hacía falta en aquel entonces, al cabo de 1 año y medio, que salga, 2 años, que salga el primer ministro catarí a confesar, a decir que hemos gastado 200.000 millones de dólares para derrocar al régimen de Damasco. Y le apartaron de la Liga Árabe. Porque el Islam político, los hermanos musulmanes, a partir de lo que ocurrió en Túnez y en Egipto, toman el poder y se creían y ya están en condiciones para imponerse o extenderse al resto de los países. Y esto coincide con los intereses de Qatar y de Turquía, que también comulgan con el Islam político, con Erdogan. El régimen sirio, como el régimen iraquí, no es modelo a seguir desde el punto de vista que es un partido único, hay una corrupción, sin lugar a duda, pero en lo político apoya, se alía con la resistencia palestina y la resistencia libanesa. Y esto es un pecado mortal. Es un pecado mortal. Siria logra frenar la ofensiva extremista hasta el año 2015, lo cual empuja a Rusia a presentarse un apoyo y a Irán también. Y Hezbollah desempeña un papel fundamental en defender la situación del régimen en Siria. No estoy haciendo en favor o en contra, estoy hablando de descripción de lo que realmente, para hacer el análisis correcto de lo que ocurre. Aplican a Siria el plan César, bloqueo militar, financiero, económico, en todo orden. Ya no puedes viajar por avión a Siria, no puedes intercambiar dinero, no puedes mandarle dinero a Siria, un montón de cosas. La situación interna de Siria cada vez peor. Aumenta por carencia la corrupción. Para daros un ejemplo. Cuando pasas de la frontera jordana hacia Siria, en la misma frontera, te viene un oficial, el que te pone el visado, y dices, me das la propina. Le das 5 dinares o 10 dinares, que son el sueldo de un oficial. Y esto es lo que explica el por qué ahora los generales, después de tantos años, como pasó en Irak, que mientras Saddam Hussein estaba diciendo que va a comerles vivos a los americanos,
resulta que sus oficiales se habían vendido al enemigo. El régimen sirio estaba realmente agotado. Y Bashar al-Assad no se dio cuenta de que su gobierno es así. Se empeñó en mantenerse como algo nada ocurrió con él. Fue a 2 viajes, uno a Teherán y otro a Moscú. Luego fue a los Emiratos Árabes. Son los datos que estoy transmitiendo. Y luego al final se encontraron en un encuentro en Doha, en donde asistieron turcos, iraníes, egipcios y demás. Y le convencieron de que abandone el poder, que lo transmite, que lo base a nosotros, con las garantías. Turquía, él no quiso reconciliarse con Turquía, porque decía que Erdogan es un traidor y por lo tanto no. Tiene ambiciones territoriales en Siria, y eso es verdad. El régimen de Erdogan tiene reivindicaciones sobre Alepo, tiene reivindicaciones sobre Mosul en Irak, y de hecho apoyó al Ahrar al-Sham y a todos los grupos al-Nusra, 2 grupos calificados por las Naciones Unidas como grupos terroristas, que ahora se convierten en gobiernos legítimos, por cierto. ¿Por qué? Porque Turquía les saca a la luz y dice a Abu Muhammad Julani, que es Ahmad Shara, que es hermano del que fue ministro de Asuntos Exteriores de Siria con Bashar al-Assad. Le dijeron, córtate la barba, y ahora eres el hombre de Estado que tendrá que entrar en Damasco. En el grupo de Sharia hay el 30% fuerzas no sirias. Son uzbekistaníes, turcomanos, turcos, chechenos, afganos, algunos tunecinos, y algunos argelinos y algunos jordanos. Esto forman parte de las tropas. Hoy estaba viendo yo un vídeo, entrevista en el propio el palacio presidencial. Dice, ¿de dónde eres? Uzbekistán. Ah, Igor, de China. ¿Y ustedes qué hacen aquí? Vamos a defender un Estado Islámico. Vamos a ver. El acuerdo consiste, según las noticias que llegan desde ahí, en 6 puntos. El primero, mantener la unidad de Siria. Mantener la unidad de Siria. No se puede fragmentar Siria. Segundo lugar, las bases rusas en el norte no se pueden tocar. El ejército no puede ser desmantelado. El poder pasa la transición a través del gobierno actual durante un tiempo determinado, y que pasa a nombrar un nuevo ministro hasta que se preparen elecciones en el país. Se respetan todas las confesiones. En Siria hay 43 etnias y confesiones diferentes. Y Bashar al-Assad sale por razones de seguridad hacia Abu Dhabi y luego hacia Moscú, donde pidió asilo político. Hasta ahí está la situación. ¿Quiénes son los ganadores de esta batalla? Los turcos, los norteamericanos y los israelíes. De momento. Hay 37 grupos enfrentados entre sí de los que han entrado en Siria. El pueblo sirio legítimamente ha celebrado el que se ha liberado del yugo del régimen anterior. Hay que decir las cosas. Ya es cosa del pasado. Lamentablemente, el partido Baas, para bien o para mal, tanto en Irak como en Siria, por errores estratégicos, han desaparecido. Ahora, la soberanía siria, la integridad del territorio, el respeto a las confesiones, a las etnias y confesiones de las minorías, ¿se va a respetar? De momento es pronto decirlo de esta forma. De momento hay noticias serias y preocupantes que han empezado a matar a altos científicos cualificados, como han hecho en Bagdad.
Mataron ayer al máximo representante de la fábrica de medicamentos. Mataron al hijo del ulema, el que habían matado en una bomba a los terroristas en su momento en la mezquita. Han liberado a todos los presos que hay en las cárceles. Todos los países tienen presos. Es verdad que hay presos políticos injustamente encerrados, sin lugar a duda, pero también hay muchos que han sido con delito de sangre, hay muchos delincuentes comunes y les han soltado a sus anchas. Entonces estos entran a crear el caos también en Siria. Si bien la sed de venganza de muchos sirios se entiende ante una jubilación, el júbilo actual, no ha sido recibido por igual en Alepo como en Damasco, o en Tartus, o en Homs, como en Hama. En Hama fue el escenario de una matanza que el régimen del padre, Bashar al-Assad, en su momento, el hermano el tío del actual Bashar al-Assad, el que hizo matanza contra los hermanos musulmanes en esta ciudad, en mayoría hermanos musulmanes. Eso es verdad. Nadie puede negar aquellas fechorías, pero estas son cosas del pasado. Israel aprovechó la situación y no solo no respetó nada, sino lanzó hasta el día de hoy más de 150 ataques estratégicos en Damasco y en el sur. Están destruyendo absolutamente todos los almacenes de armas cualificadas de Siria. Están destruyendo las industrias. Están destruyendo absolutamente todo. Hasta en el Calomón, que está rodeando el centro del servicio de inteligencia sirio en el centro de Damasco. ¿Y cuál es la reacción de estos grupos que han entrado a Damasco? ¿Van a defender, van a apelar por la soberanía de Siria? Eso lo va a decir el tiempo. A juzgar la bandera que han alzado todos ellos. ¿Cuál es? La bandera de 3 estrellas. La del colonialismo francés, que también hay que decirlo. Entonces nosotros tenemos un sentimiento encontrado. Por un lado, celebramos el que el pueblo sirio se siente cierta libertad, evidentemente. Pero ¿hasta qué punto esta libertad va a ser duradera, respetada, y que no afecte al futuro de Siria? El plan israelí, nada disimulado. ¿Qué es lo que pretenden? Ahora se sienten júbilos. ¿Por qué? Se sienten que han logrado lo que no han logrado en Líbano y en Gaza, a pesar de el exterminio y de las barbaridades que hicieron en el Líbano. Ahora en Siria han logrado varias cosas a la vez. Han logrado derrocar al régimen, no al Bashar al-Assad, al régimen sirio, a todos los regímenes sirios. En segundo lugar, se sienten imbunes de anexionar los altos del Golán. Y así lo confesó Netanyahu ayer. El pacto de tregua de 1974 ya no está en marcha. Se acabó. Le hemos dado carpetazos. Tenemos derecho, y de hecho lo están haciendo, a mandar patrullas en la frontera sur con Jordania, en la zona drusa. Esto es lo que están haciendo ahora. Y el objetivo es como con Estados Unidos ya confía, dice el gobierno norteamericano, ahora ya no quiere retirarse de Siria. ¿Por qué quiere luchar contra Daesh? Para mantener a los kurdos. ¿Cuál es el objetivo? Crear un eje entre el sur de Siria hasta con la zona noreste, donde piensan crear un estado kurdo de obediencia norteamericana, que separa Irak de Siria y por lo tanto aísla a los iraníes de la situación. Ese es el objetivo.
Y a partir de ahí empezar a normalizar relaciones con Arabia Saudí para llevar a cabo el proyecto alternativo que acordaron en Mumbai el año pasado, económico y estratégico, por lo cual querían hacer la limpieza étnica en Gaza para en su lugar crear una situación propicia para este proyecto. Por eso han destruido el puerto de Beirut hace 3 años. Ahora se descubre todo. Han hecho todo esto y se creen que están en condiciones de hacerlo. Ahora, eso no es el destino. Esto no es el destino por muchas razones. Hay mucha gente que dice, ¿y por qué entonces los iraníes y los rusos han dejado a Bashar al-Assad a su suerte? Algunos ya llegan a decir que es una tradición. Hay que ser objetivos. No fue tradición ni por Irán, no para defender Irán, ni por parte de Rusia. Ellos percataban la debilidad de la situación interna. Los rusos no han participado con tropas en Siria a lo largo de los años, desde el 2015 hasta el día de la semana pasada. Sí, es verdad, bombardearon a los islamistas y a los grupos terroristas en distintas plazas y han masacrado a muchos. Pero no han entrado tropas, porque esto está confiado al ejército sirio. Irán con asesoramiento, pero no con tropas. Los únicos que han intervenido en la primera etapa en defensa fueron Hezbollah. Y entonces la dinámica de los acontecimientos empiezan a aconsejarle a Bashar al-Assad de que 2 pasos atrás, 1 paso adelante, reconciliemos, porque Turquía, Irán, sabe de lo que piensa Turquía. Rusia sabe lo que piensa Turquía. Turquía es parte de la OTAN. Tiene ambiciones históricas en Siria y en Irak. Pero también Rusia tiene su guerra en Ucrania. Y Irán tiene una situación tampoco. Ahora acaban de llegar a los reformistas en el poder y abogan por la negociación con Occidente. Se ha reconciliado con Arabia Saudí. De entrar en guerra frontal, hubiesen suscitado la guerra entre suníes y chiíes. Y esto tampoco conviene. ¿Afecta al eje de resistencia? Sin lugar a duda. La resistencia, ¿cuál es su papel? La resistencia nuestra. Lamentablemente, aunque es pronto decirlo, Hamas ha cambiado ya de chaqueta. Al menos parte de Hamas acaba de anunciar su apoyo a la rebelión en Siria. ¿Qué es lo que hay en la jerga de las negociaciones? Ha habido negociaciones en el Cairo para formar un gobierno de unidad nacional palestina, en donde Hamas abandona. Ahora, lo que digo, lo que se hace, pero se hace o no se hace es otra cosa. Lo que se negocia, las perspectivas que se plantean. Irán, mañana tiene Khamenei un discurso. Por razones, digamos, de fe y de ética, no creo que digan hemos dejado a los palestinos solos. Van a decir nosotros estamos con los palestinos hasta el final. Esto evidentemente que van a decirlo así. Pero como Estado, Irán, como todos los Estados, tienen intereses también. Tienen intereses con Turquía, tienen intereses con Rusia, tienen intereses con China, han sabido reconciliar con los países del entorno. ¿Hacia dónde va? ¿Cómo se equilibra el interés de Irán, Estado, con el interés de Irán, teocrático, digamos, que apoya la causa palestina? Rusia aceleró el proceso en Ucrania. Todos podéis imaginar los últimos avances que han conseguido y no pueden dar marcha atrás. ¿Cuándo pueden intervenir? A mi juicio, eso ya es una opinión mía, en el momento en que, según las cláusulas del acuerdo en función del cual Bashar al-Assad abandonó el poder,
afecte a sus pases. Ellos no van a abandonar las pases fundamentales el Mediterráneo. ¿Sorpresas en ese sentido? Estoy seguro que sí. Irán todavía no ha respondido al ataque último de Israel contra ella. Pero es que Israel tampoco oculta, junto con la administración norteamericana, que Irán tenía que ser desarmado nuclearmente. Por lo tanto, estamos hablando de minas que están ahí, que podrían explotar en cualquier momento. Pero también Turquía. Turquía tiene una situación interna económica y social bastante delicada. Pero también tienen el tema de los kurdos. ¿Admite que haya un Estado kurdo? Esto que nadie lo piensa. El 20% de la población turca son kurdos. Y si juntas los kurdos turcos con los sirios, con los iraquíes, son 40 millones. Y tienen derecho a crear su Estado, sin lugar a dudas, como cualquier otro pueblo, autodeterminación. Pero no de la mano de los americanos, en base de fragmentar. En Siria no tienen derechos históricos. Ellos son refugiados turcos en Siria. Assad, me refiero. Pero el PKK en Turquía son pueblo autóctono en su tierra. Todos estos factores van a intervenir en los días, en las semanas próximas. Para mí la fecha clave es cuando llega al poder Trump. Muchos actores en la región piensan que hay que aprovechar antes de que llegue Trump al poder, por razones encontradas. Porque Trump, aunque parezca el bestia, más bestia que Biden, no va a ser. La América de los liberales globalizantes, los que realmente protagonizaron todas las guerras a lo largo de los últimos 35 años. Fijaos, desde época de Clinton, en Irak, pasando por Obama, pasando por Biden. Todas las guerras bélicas, más la ley César, tal. Trump, es verdad, rompió el acuerdo nuclear con Irán. Es verdad lo que dije al principio con respecto a Israel. Pero el tema de Israel no es cuestión de demócratas y republicanos, es cuestión interna, orgánica de Estados Unidos. Pero es que la suerte, entre comillas digo suerte, Trump, dada la situación interna dentro de Estados Unidos, a juzgar por lo que dijo ayer el ministro, nada más nada menos que el ministro de Defensa norteamericano, Austin, el señor negro ese, no lo digo en mal término, lo digo por su origen, igual que Bowen, ¿os acordáis Bowen? Que el año 2003, cuando fue a Damasco a pedirle a Bashar al-Assad, si quieres ser rey, te nombramos rey, pero con 3 condiciones. Cancelar la presencia palestina en las organizaciones en Damasco, romper relaciones con Irán y establecer relaciones con Israel. Aparte de otras razones ya secundarias, como por ejemplo el aspecto militar de los estudiantes, cosas de estas. Ahora, Austin ayer le dijo a Trump, como lleves a cabo tu propósito de interiorizar la situación interna de Estados Unidos, te podemos hacer la vida imposible. Por lo tanto, estamos hablando de que Trump le importa, es un hombre de negocios, no es un hombre de política. Es un hombre que para él Estados Unidos tenía que ser una potencia económica importante que compita con China, con Rusia, con todo el mundo, ser la primera potencia económica. Y si esto significa que abandono de la OTAN, abandono de la Unión Europea, abandono de los organismos internacionales, me da que, sí, además las Naciones Unidas ya no les sirve, porque desde el momento en que Rusia y China están haciendo uso del derecho al veto, ya no les sirve, como en el caso de Irak con la resolución 1441, o con el caso de Libia, con 2 respectivas resoluciones intervinieron
La OTAN intervino en Libia con una resolución del Consejo de Seguridad. Lo mismo pasó en Irak. Casi lo mismo pasó con Yugoslavia, por el tema del Kosovo. Pero en el caso de Siria no. Aquí hay protagonistas turcos porque ya es parte de la OTAN. Los americanos no están ajenos al tema, ¿no? Esta es. Hay gente que piensa que es el fin de la historia. Esta sensación que ocurrió a partir de la caída del muro de Berlín, ¿os acordáis? Cuando salen las teorías de que es el fin de la historia. Aquel Bernard Lewis, el dueño de esta teoría, que luego... ¿cómo se llama? Era de la guerra de civilizaciones de Bernard Lewis, que luego Huntington la divulgó como agente de la CIA. Esto es lo que realmente ahora, esta sensación la que intentan vender hoy. Es el fin de la historia. Os quiero recordar que hemos pasado por etapas mucho más, o sea, mucho peores que estas. Mucho peores. Ahora se habla de Siria. Los últimos 2 meses ya no se habla de Gaza, se habla de Siria, del Líbano. Hoy no se habla de Siria como tal, hablan de los presos que han soltado. Ayer un sobrino mío dice, bestia, qué bestia el Bashar al-Assad. ¿Has visto los presos? Esta es la imagen fija que están vendiendo. Oiga, pero sí, en Arabia Saudí cortaron la cabeza de a 1.600 personas en un año. En Egipto hay 165.000 presos políticos. En Israel hay 13.000 presos que están sometidos a muerte lenta. ¿Qué dices? No digo que no celebro el que les suelte, pero ¿por qué resaltamos esto y no resaltamos el resto? El eje de la resistencia, de momento, se ha roto, evidentemente. Van a intentar bloquear a Hezbollah para evitar el que lleguen armas a Hezbollah. Todo esto es cierto, pero son circunstanciales. ¿Os acordáis de la guerra del 1967? Algunos, muchos de vosotros los estáis aquí, hemos vivido, otros no. Israel en 5, no 6 días, sino en horas, y aquí tengo un paisano, lo sabe, en horas ocuparon el Sinai, Cisjordania, Gaza, los altos del Golán y una franja del Líbano. Horas. Mientras destruyeron toda la aviación egipcia en situ. Y nosotros salíamos a la calle a cantar creyendo que habíamos liberado Palestina en este momento, y eran mentiras. Era mentira. Nasser, que era el héroe, no solo de los egipcios, era el héroe del movimiento de países no alineados, tuvo que dimitir. Y al final las masas populares que le han devuelto al poder. Empezó una estrategia de guerra de desgaste cuyo fruto fue la guerra del 73, de acuerdo con Siria. Pero Nasser murió en el año 70, envenenado, no envenenado, es otra historia. ¿Y por qué murió en aquel año? Porque ha habido septiembre negro en Jordania. La guerra de los 6 días, llamada guerra de los 6 días del 67, da lugar al surgimiento de la resistencia palestina, la OLP. Aunque la OLP fue fundada en el 64, sin embargo las organizaciones palestinas empiezan a partir del 67, después de la derrota, y rellenan el vacío que creó esta derrota. Y lo primero que han hecho, conseguir la primera batalla ganada contra Israel en el 68, batalla de Al-Karama. Estoy hablando de las comparaciones, cómo se hacen. 1980, 78, 73, se hace la guerra del 73. La del petróleo, la del Ramadán, la que queráis llamar. Hay una victoria parcial de parte de Egipto y Siria por primera vez. Siria recupera parte del Golán y Egipto rompe la línea de Bar-Lev
y consigue entrar en el Sinai. ¿Qué es lo que ocurre? Viene el señor Kissinger a Egipto y tiene su amigo, que era agente de la CIA, el presidente el nuevo de Egipto, que era el señor Sadat, y firman el acuerdo de la tienda 101 en 1974. Siria se queda sola. Los palestinos, a partir del 71, les trasladan al Líbano. Pierden Jordania, después de Septiembre Negro. Y en el Líbano, la resistencia palestina hace alianza con el movimiento progresista libanés, lo cual vuelve otra vez a amenazar los intereses norteamericanos y israelíes, y activan la guerra civil libanesa en 75, después de que Sadat neutraliza Egipto. Una guerra civil que dura 15 años y que cobró decenas de miles de personas en Líbano, palestinos, libaneses, etc. El régimen sirio de Hafez al-Assad, no de Bashar al-Assad, sino de Bashar, del padre, interviene en el Líbano con fuerza de disuasión, de interceptar entre las partes en conflicto, pero con la luz verde de los americanos y de la Liga Árabe. Cuidado, porque entonces objetivamente beneficia al interés norteamericano y israelí. El año 78 Sadat firma los acuerdos de Camp David. Por lo tanto, Egipto sale definitivamente de... ¿Sabéis cuál es el desastre que supone esto? Sacar 110 millones de egipcios de la ecuación de confrontar a Israel. Porque los países que rodean a Israel, Egipto, Siria, Líbano y Jordania. Jordania es una retaguardia del imperio de toda la vida. El Líbano, por su composición interconfesional débil, francófono, y no tiene capacidad para, y tiene relativamente fuerzas democráticas que luchan dentro del Líbano. La minoría cristiana va dividida en 3 o 4 ramas, los suníes, los chiíes, los drusos, etcétera, etcétera. Por su propia composición y por la Carta de 1920 impuesta por Francia, el Líbano tiene unas características determinadas. Punto débil, no puede ser considerado como tal. Israel 1969, para recordarnos, ha habido en aquella época, por parte del Frente Popular, ya no para que no acuse a nadie, hemos llevado a cabo una táctica llamada secuestro de aviones, acciones directas en el exterior, para darle a conocer a la causa palestina. Entre ellas, varios atentados, digamos, secuestros de aviones. Uno de los aviones que llevaba armas norteamericanas a Israel, TUA, aterrizó en Beirut por razones logísticas para obtener petróleo y marcharse. El hecho de que el gobierno libanés, por necesidad, permite el aterrizaje del avión, Israel a los 2 días manda una brigada a Beirut, al aeropuerto, destruyen 13 aviones civiles, toman té y se marchan. Podéis imaginar. Esta es la realidad. El año 70, pasa septiembre-enero, como dije, pasamos al Líbano, guerra civil, 78. ¿Qué ha ocurrido en 78? Cuando firma los acuerdos de Camp David, Sadat. Israel aprovecha la situación y ocupa la franja del Líbano, una franja de 8 kilómetros en el Líbano, y nombra en plena guerra civil libanesa a unas brigadas del ejército libanés, israelíes, de la falange, le llamaron el Estado del Sur, para que sea la barrera que separe la resistencia de Israel. Y durante este tiempo crearon incluso centros de tortura y de presos para los palestinos y los libaneses. Y también al mismo tiempo
nombran las fuerzas de la UNIFIL, según la resolución 425. La resolución 425 establece que Israel tenía que retirarse del sur del Líbano y que las fuerzas del UNIFIL apelan por la seguridad y la no agresión. Esta resolución no se aplicó en ningún momento. Al igual que las resoluciones de 1967, igual que la resolución de 1973, 242, 338, y otras muchas resoluciones, pero estas que fueron en su momento aprobadas por el Consejo de Seguridad y no fueron aplicadas. Es decir, la retirada de Cisjordania, la retirada de Gaza, la retirada del Sinai, la retirada de los Altos del Golán, etcétera, etcétera. Todo esto no se aplicó en ningún momento. Hemos pasado en esas etapas. ¿Qué ocurrió el año 79? Triunfó Khomeini, derrocó al Shah, lo cual cambia la balanza a favor relativamente de la propia resistencia palestina. Entonces, ¿qué han activado los americanos? Sus reservas en la zona. La guerra Irak-Irán, del 80 al 86, que desgastó a dos países vecinos y que podían ser potencialmente la retaguardia estratégica de la resistencia palestina. Khomeini, que cambió la embajada israelí y la puso como Palestina, merece una guerra de 6 años a manos del régimen iraquí. Encima con connotación interconfesional, suníes y chiíes. ¿Qué permitió esta guerra? Desviar la atención sobre la causa palestina y permite a Israel en el año 82 a invadir el Líbano y llegar hasta Beirut y cometer la matanza de Sabra y Shatila. ¿Os acordáis? La matanza de Sabra y Shatila es horrorífica, igual que está pasando en Gaza durante estos años. 3.700 personas fueron asesinadas. Todo esto no hizo desaparecer. Lo que quería decir con todo esto, hay vaivenes, no hay idas y vueltas de las cosas. Cada acción tiene su reacción. En el 82 obligaron a la resistencia palestina a salir del Líbano y fueron a Túnez. Ya no hay resistencia palestina. Y los americanos establecieron en Beirut 2 cuarteles, uno norteamericano y otro francés, y impusieron una resolución del 17 de mayo. Pero vino la resistencia nacionalista libanesa y el germen del Partido de Dios y pusieron 2 bombas de calibre enorme contra los franceses y los americanos, se obligaron a salir. Y acabaron con la resolución, con el acuerdo ignominioso del 17 de mayo. Empezó la resistencia. Esta resistencia también cobró muchas matanzas. La matanza que hizo Simón Pérez en 1996, la matanza de Cana, donde mataron a más de 150 personas en un día. Shlomo Ben Amil, que fue embajador en este país, era protagonista en aquel momento, era ministro de Asuntos Exteriores. Todo esto ocurre estos años. Pero ¿qué ocurrió? La resistencia palestina, cuando sale del Líbano, se fragmenta. Y hay los que optan por la solución política y otros los que dicen que no. Hasta que terminó la guerra del Líbano, de Irán con Irak, se celebra el Consejo Nacional Palestino 16, se reunifica la resistencia palestina que da pie a la primera intifada del 87. ¿Qué es lo que hizo la primera intifada? Ha sacado a la palestra la causa palestina como tema central de Oriente Medio, de nuevo. A partir del 67, como dije, y ahora en el 87. ¿Pero qué ocurrió? Cayó la Unión Soviética el año 90. Esto ocurrió porque teníamos una guerra fría. Ocurrió. La guerra fría, la caída de la Unión Soviética nos trajo la Conferencia de Madrid, en 91. La Conferencia de Madrid, Estados Unidos se autonombra líder único del mundo.
Y a partir de entonces, Estados Unidos libera 54 guerras híbridas y directas en Somalia, en Sudán, en Liberia, en América Latina, golpes de terciopelo en Europa, la guerra de Afganistán, machacó a las revoluciones de los años 70 en Nicaragua, en Salvador, etcétera, etcétera. Y también contra nosotros. Es así, así fue. Pero la resistencia continuó. Y la resistencia logra en el año 2000 liberar el Líbano. En el año 2005, Israel intentó de nuevo plantear la solución esta del nuevo orden internacional de Oriente Medio, donde Israel es la piedra angular. ¿Qué ocurrió? Mataron al primer ministro libanés. Pero el 2006 hicieron el ataque de 33 días contra Hezbollah en el Líbano. Acusaron a Hezbollah de haber matado a al-Hariri para crear conflicto interno y al mismo tiempo prepararon la guerra contra Hezbollah. ¿Qué es lo que dijeron entonces? ¿Quién era la ministra de Asuntos Exteriores o la jefa de Seguridad Nacional norteamericana? Condoleezza Rice, ¿os acordáis? Condoleezza Rice dice, hoy nace el nuevo Oriente Medio. Pero lejos de ser su profecía, se cumpla su profecía, lo que ocurrió, todo lo contrario. Triunfa Hezbollah. Automáticamente también, sabéis que se celebraron elecciones en 2005 en Cisjordania y Gaza, y gana Hamas. Y Hamas, junto con la resistencia palestina, obliga a Israel a abandonar Gaza. Pero desde el 2007 hasta la actualidad hay bloqueo por tierra, mar y aire contra Gaza. En este largo periodo, ¿qué ha hecho Israel? ¿Qué es lo que ha hecho? Hizo la primavera árabe, entre comillas, o aprovechó de la primavera árabe, y estableció lo que se llama el acuerdo del siglo. Normalizar relaciones del mundo árabe con Israel. Todo el mundo tenía que reconocer al Estado de Israel. Y faltaba Arabia Saudí. Y Arabia Saudí no se atreve, porque tenía relaciones desde que se crió Arabia Saudí con Israel. Lo que ocurre es que Arabia Saudí alberga los santos lugares y son temas sensibles. Era el último bastión, pero la sorpresa fue, adelantó la resistencia palestina en Gaza el 7 de octubre y todas las cosas han ido al revés. Y a partir de este momento Israel entra en una crisis de identidad entre un Estado judío confesional o Estado liberal, entre comillas democrático, cuyos soportes son los judíos askenazíes, los laicos, izquierdas, etcétera, etcétera, sionistas todos ellos. Entonces, este tipo de modelo, que digamos comulga con Europa, con Occidente, o el modelo teocrático que representa a Israel, Netanyahu y su alianza. ¿Qué ocurre con este modelo? Le conviene que haya un Estado confesional en la región de Oriente Medio. Tenía que ser los hermanos musulmanes, tenía que ser Daesh, los talibanes. Si tenéis el 30% de los que han entrado en Siria son egor, chechenos, uzbekistaníes, turcomanos, azerbaiyaníes, algunos chiflaos tunecinos, incluso algunos argelinos y algunos egipcios. Esta es la composición. Esto viene en un contexto en donde Rusia está arrasando en Ucrania, en donde Irán, de forma muy calculada, no quiere adelantar las cosas. La resistencia palestina en Gaza, a pesar de todos los pesares, sigue resistiendo. El Hezbollah, a pesar del duro golpe que ha recibido, sigue intacto, casi intacto.
esta situación sigue siendo provisional. Israel aprovecha la caída del régimen de Siria. Tenemos una nueva realidad en Siria ahora. No sabemos hacia dónde encaminan las cosas. Algunos hablan de la fragmentación de entre 4 o 5 estados, uno de druso, otro kurdo, otro alawí, otro suní, ¿no? Pero todos bajo la batuta norteamericana. Esto no es Corán. Eso se plantea. Y los 37 grupos enfrentados entre sí, cada uno defiende intereses. Y todos ellos financiados por la CIA y por los servicios de inteligencia occidentales. ¿En qué terminan? Llegan a mis oídos ahora en el acuerdo de 6 puntos, Siria, con Irán y con Rusia y tal. 13 generales recibieron maletas y cogieron y se marcharon. Uno de ellos está en Texas, me lo dijo un amigo. En Texas. Entonces los rusos no actúan, o los iraníes, en función de nuestros sentimientos o deseos. Funcionan también a intereses estratégicos que habría que defender. Hay que verlo en este contexto. El pueblo sirio es ahora el más afectado en este sentido. Este júbilo, este yugo del servicio de inteligencia sirio, la corruptela, etcétera, etcétera, el hambre, todo esto lo que está pasando en Siria es cierto, no es una mentira. Cualquiera que vaya a Siria lo ve, lo palpa. Es una realidad. Pero Siria era, al menos desde el punto de vista político, el soporte de la resistencia libanesa y palestina, sin la cual Hamas no hubiese tenido armas, ni Hezbollah hubiese tenido la fluidez de sus armas. Esta es la realidad. Esto hoy podemos decir, hasta este momento, esta es la situación. ¿Cómo termina? Ya son conjeturas. Nadie se atreve a decir. Lo que sí puedo decir, que estos son grupos lejos de defender una democracia, yo digo, lejos de defender democracia, lejos de defender soberanía, para intentar acoplarse a sus propios intereses. ¿En cómo terminan? Lo dirá el tiempo. De aquí hasta que el señor Trump asuma el poder en Estados Unidos, tenemos 40 días escasos muy peligrosos. Esta es la situación. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias, compañeras, y gracias a Majed, que ha sido una charla bien larga y bien interesante. Así que, ¿podemos pasar al turno de preguntas? ¿Sí? Sí, bueno, la verdad es que es muy raro. Se podría discutir prácticamente casi todo lo que has dicho, tanto históricamente como en la actualidad, pero bueno, me voy a referir a 4 preguntas que has hecho, o sea, 4 intervenciones que has hecho. Dices que el régimen sirio, ¿vale?, era un régimen de partido único, se supone que antipopular, antiobrero del régimen fascista, evidentemente, tengo que deducir eso. Hablas de, en un momento determinado ha dicho el partido Bashar, pero el frente en Siria era el Bashar, era el Partido Comunista, era el Partido Socialista y eran los elementos. O sea, que no era un régimen de partido único ni de lejos. Bueno, eso perfectamente así, formaban parte. De hecho, aquí, cuando surgió el tema de la Primavera Árabe, la gente del Partido Comunista de España apoyó, porque había 2 fracciones en Siria del Partido Comunista, y apoyó a los que estaban contra el Assad, ¿vale? Entonces, me gustaría que explicaras eso. Hablas del 80, la matanza de Hamas, de los hermanos musulmanes. Te pregunto, los hermanos musulmanes sabemos todos que es una creación de los servicios de inteligencia británicos. Son la burguesía árabe. ¿Sí? Eso poco casa con represión del pueblo, matanzas y demás. Es decir, hizo bien, es decir, porque además fue un levantamiento de los hermanos musulmanes. Es decir, que además ni son laicos ni son fundamentalistas, pues lo sabemos todo, ¿vale? Entonces te quería preguntar cómo eres capaz de
razonar eso. Es decir, cuando empieza la primavera, en el 2011, todo el mundo sabe que los que combatían eran los grupos yihadistas apoyados por el mundo occidental, los famosos rebanacuellos, porque hay vídeos y tal. Y esos son los que han, con otro nombre, están ahí. ¿Cómo se puede defender a los rebanacuellos de aquella época que ya han empezado aquí a hacer asesinatos en las calles? Han empezado a robar, lo están moviendo, ¿entiendes? Se han visto ya con las áreas, se han visto con la bandera del ISIS y en un califato, en Damasco, el califato islámico y tal. Otra cuestión que te quería preguntar, es decir, Rusia está bombardeando hasta el último día antes de que caiga el régimen, bombardeando a los terroristas, combatiendo y tal. Pero es que al mismo tiempo hay cosas que no se dicen, es decir, tanto el ejército israelí como británico como franceses, como los norteamericanos, con B-52, F-15 y 16, están bombardeando, es decir, el régimen sirio, bombardeando, es decir, que esos fueron unos elementos que llevaron a, entre otras cosas, ¿vale? Porque hay muchos temas que cortar. Otro tema, es decir, ¿cómo se puede apoyar, que ahora los están cambiando la cara, a los famosos rebanacuellos, es decir, que están en el poder, que además llevan la clásica bandera del mandato francés famoso, es decir, ahora resulta que los que han sido y siguen siendo, es decir, llaman los próximos de Estados Unidos y de Israel, que de hecho están aprovechando ahora para que Israel ya, y es el fundamento, porque ten en cuenta que lo de Siria era el sitio central, por todo esto que te has hablado y otras muchas cosas, pero el tema era la escalada en el Oriente Medio y la escalada general. Y precisamente cuando se van del Líbano, es decir, porque ya reciben la orden y están en plan de escalada en medio mundo, pero ahí ha sido el punto central y siguen, además siguen, que además hay un peligro de que estalle ya definitivamente, es decir, entonces, hay cosas que no cuadran. Evidentemente, con todo lo que has dicho, hay muchísimas cosas que no estoy de acuerdo ni de lejos, pero bueno, no tengo que contestar ni tengo que estar de acuerdo. Pero me gustaría que me contestaras. O sea, primero, yo no dije que el Estado... Lo de Hamas, lo de... No. Yo no dije que el Estado sirio fascista en ningún momento. Ni ahora, ni antes. Porque el fascismo, una característica que ocurrió en Europa, que murió esto, incluso al margen de mi... Yo soy politólogo y daba clases en la Facultad de Ciencias Políticas y había un alumno paisano, cuando estaba Siria, que había entrado con fuerza de disuasión en Siria, se enfrentó a nosotros y hubo matanzas, se llama matanza de Tel Zatar. La reacción de mi compañero, que era alumno, me decía, el régimen fascista sirio. Digo, no es un régimen fascista sirio. ¿Por qué? Porque el fascismo tiene características. Es un régimen nacionalista burgués cuyos intereses contradictorios que puedan ser en una situación u otra, pero no es un régimen fascista. Eso es la primera noticia. Cuidado. Si no queremos definir correctamente las cosas, es partido único como en Irak, como en Siria, al margen de tener coalición, digamos, una coalición en el poder, pero era un régimen presidencialista. Eso sí, ya no estoy juzgando bueno o malo, estoy hablando de realidad. El Partido Comunista Sirio estaba dividido en tres. Hay uno que es el que está en el poder, está con ellos, además se han dividido en dos. Y salieron algunos, como Bagdash, Ammar Bagdash, además amigos personales que los conozco bien, Yosef Faisal, el que fue ministro también con el gobierno durante la primavera árabe, que fue luego a Mosul. Te digo, la corrupción es un factor. El servicio de inteligencia gobierna en los países árabes y en Siria también, claro, eso nadie lo puede negar. No lo digo porque ha caído el régimen ahora. Es así, era la realidad. Un segundo más, que se me ha olvidado. Cuando has dicho que no era el régimen fascista como modelo, ¿qué modelo de... Obrero nada. No, ¿qué modelo político? Es que ellos... ha pasado... Bueno, yo no quiero discutir ahora... El régimen sirio ha querido aplicar lo que vino a llamarse modelo socialista a su manera, en su momento de etapa primera. ¿Por qué vino Hafez al-Assad? Vino un golpe de Estado contra su propio partido en el año 70 a raíz de la derrota del 67. También hay que verla en su contexto. Hafez al-Assad y el partido Baas querían aplicar un socialismo al estilo sirio, igual que Saddam Hussein en Irak. Es decir, dar educación gratuita, enseñanza gratuita, salud gratuita, son cosas magníficas. Y nadie ahí es intachable. Esto lo hizo. En los años 80,
a finales de los 80, ha habido un vuelco, un giro hacia el liberalismo económico en Siria. Cuidado, este liberalismo ha creado una situación anómala dentro de Siria también, y ha creado contradicciones. O sea, ahora no es el momento de analizar anatómicamente cómo fueron las cosas, pero ha habido privatizaciones, ha habido inclinación por el turismo, cosas de estas, ¿no? Encareció el país, muchas cosas. Ha hecho efecto negativo en el país, sin lugar a duda. Esto no enlaza con la situación política de apoyo a las causas nacionales. Siria siempre ha sido la cuna del panarabismo. Cuidado. Y esto es su grave delito. Delito, lo digo para el Occidente. El delito de Siria o de Irak es su, digamos, identificación ya ciega con la causa palestina. Estas contradicciones internas las que realmente marcan el régimen oficial árabe, hemos dicho, por su propia naturaleza, ejércitos clásicos regulares, no pueden enfrentarse a demostrar la guerra del 56, la del 48 y luego la del 67, incluso la del 73. Enfrentarse a Israel, que es la base del imperio, es difícil. Y esto es lo que dio lugar a que haya resistencia. Un ejército irregular que se enfrenta con Israel a largo plazo. ¿Se adoptó el régimen en Siria a esto? La realidad no. La realidad no. Rusia intervino primero, cuando empezó al principio, sabíamos, como dije, una conspiración donde trajeron 250.000 mercenarios de 83 países para luchar en Siria contra el régimen. Eso es una evidencia, no lo digo yo, lo dijo el primer ministro catarí. Y esto a favor del régimen, no a favor de la oposición. Los grupos terroristas, Daesh, ISIS, Nusra, parte del ejército sirio, que se llama el Ejército Libre de Siria, todos estos fueron albergados por Turquía. Turquía tiene ambiciones, ocuparon Idlib varias veces, salieron, entraron. O sea, si queríamos contar los 13 años de desgaste, igual que han hecho en Irak, de desgaste al régimen iraquí, han hecho en Siria algo similar. No pudo, esto es lo que está demostrando ahora en la realidad, no pudo congelar. El ejército sirio se desgastó en sus enfrentamientos. Durante 14 meses no ha podido hacer absolutamente nada con respecto al tema de Gaza ni al tema del sur del Líbano, salvo las armas, evidentemente, y Hezbollah el que llevaba las cosas. Pero se está demostrando ahora, se entregan las ciudades, se entregan absolutamente sin ningún tipo de tiros. Hubo un acuerdo por esto, que las ciudades, claro, la razón fueron para que no haya baño de sangre. Eso es verdad que lo dijeron, pero no es esta la razón, a mi juicio. El régimen se ha visto, Bashar al-Assad se ha visto, que ya no tiene nada que hacer. Por eso acudió a Abu Dhabi, por eso se celebró la conferencia de Doha, y donde ahí le plantearon salir. Pensaba salir, por cierto, hoy, pero por razones de seguridad tuvo que adelantar la salida. Esto ya son datos. Salida en un avión de los Emiratos, con su séquito, su mujer, tal. Su mujer estaba en Moscú de antes, porque ella se trata de cáncer en Moscú, y salieron así. Pero esta es la realidad objetiva, yo no estoy descalificando o calificando, es una realidad. Y los que han entrado en Siria son nacionalistas y van a defender Siria, su soberanía. Lo dudo. No es así. Yo estoy seguro que van a enfrentarse entre ellos. Pero el caos, ¿a quién sirve en Siria? Como en Irak. Hasta ahora Irak no se ha salvado del caos. La riqueza de Irak está en manos de las multinacionales norteamericanas hasta el día de hoy. Encima pagando toda la fechoría que hizo Estados Unidos. Podría ocurrir lo mismo en Siria. La única diferencia es que aquí se entró en un acuerdo al margen del Consejo de Seguridad y en un contexto internacional nada favorable a Estados Unidos y a Israel en ningún momento.
Por eso digo, en los días próximos van a explicarnos, de darnos, es que la gente ahora abatida se cree que es el fin de la historia. Hemos sido derrotados y ya está. Hemos aplazado ya la liberación de Palestina otros 30 o 40 años adelante. Yo soy de los que creen que no. Espero que no me equivoque. Que no es así. No es así. El golpe es duro. Sin lugar a duda es duro. Desde el momento en que levantan esta bandera del colonialismo francés como bandera de Siria, por cierto, lo han hecho lo mismo en Irak. Santiago, ¿te acuerdas, no? Hicieron otra bandera alternativa a la actual y luego ya no duró mucho y está ahí. En Irak hay un Estado de facto kurdo, con sus ministerios y tal, a pesar de que el presidente también es kurdo en Irak. La situación en Irak no está bien. En Libia no hablemos. Podría ocurrir lo mismo en Siria. Lamentablemente, esto es lo que puede ocurrir en Siria. Pero esto hay que no nos aciega a ver las cosas en su contexto. No es dar, Bashar al-Assad era un ángel o Bashar al-Assad es un diablo. Ahora, ¿por qué ha caído? No, señor. No es así. No es así. La situación no es esta. Mucho más complicada que todo esto. Por lo tanto, tenemos que darle tiempo al tiempo. Porque cuando tengamos el tiempo, lo que sí estoy seguro que Israel no va a salir con la suya. Es verdad que está avanzando en Siria, sin resistencia. Y va a causar mucho daño en Siria. Esto sin lugar a duda. Van a pretender incluso animarse a intensificar su ataque a los palestinos en Cisjordania para trasladarlos a Jordania. Porque el peligro ya no está en Siria. Ahora, se acabó el régimen en Siria. Vamos a ver. ¿Y Jordania qué? ¿Egipto qué? ¿Van a poder soportar el proyecto ambicioso del señor Netanyahu? ¿Irán qué? Son muchas las preguntas que habría que plantear y no quedemos en esto. Ahora, lamentar no es lamentar. No podemos lamentar. Ahí, queramos o no queramos, muchos sirios, no son analistas, son sentimientos de cada cual. Otros egoístas, otros por ignorancia, otros por tal, otros de venganza personal, familiar, que han matado, que vaya al infierno. Lo dicen de esta forma. A estos, con todos los respetos, yo tengo que respetar su opinión. No comparto su opinión, pero el tiempo que va a decirles dónde está la situación. No yo, ni tú. Los sirios mismos van a darse cuenta dentro de Siria. Como pasó en Egipto. Egipto triunfaron, perdieron los hermanos musulmanes. ¿Qué han hecho los hermanos musulmanes? Lo primero, apoyaron el golpe en Siria. Y favorecieron la salida de Siria de la Liga Árabe. Y el señor Mursi, en paz descanse, dirigió un mensaje a Simón Peres a decirle: mi querido amigo Simón Peres, el acuerdo con nosotros, con ustedes, va a seguir intacto. Lo cual animó a que venga el Sisi. Hemos salido de Mubarak para que tengamos hermanos musulmanes en el poder que hacen peor política. Encima no admiten la pluralidad. Esta es mi filosofía de intentar explicar. No es calificar ni descalificar. Yo no soy de los que dicen que Bashar al-Assad se ha ido al carajo. No. Hemos recibido duro golpe. El eje de resistencia hemos recibido sin paliativos. Un duro golpe. Pero no es el fin de la historia. Esto es lo que estoy diciendo. No sé si... Sí, bueno, no, la pregunta, lo de cuando Oye, pero que no era el modelo político a seguir, le has dicho que se ha preguntado. No podemos decirlo ahora. ¿Qué modelo? No podemos decirlo, ni yo, ni tú, nadie. Nosotros modelos, ¿cuál es el modelo? ¿Cuál es el modelo? ¿Cuál es el modelo? Yo no se va a hacer el debate. ¿Cuál es el modelo? Eso se puede decirlo más si se ha terminado. Vamos a ver. Has terminado de hablar la Un respuesta. segundo. El modelo a seguir por parte de los que han tomado el poder ahora, nadie puede saberlo. Ahora, caos, para mí es el caos.
Pero en fin, es otra Vale, historia. vale, gracias Mario. Vamos a la siguiente pregunta, Sí, compañero. sí, yo, vamos, el problema, bueno, gracias por la exposición amplísima y muy interesante toda ella, pero creo que es tan compleja, la información es tan compleja que si entramos en debates históricos y tal, estamos perdidos, o sea, se nos va. Entonces, a mí mi preocupación, y creo que la va a ser en común, es hoy y mañana. Sí. Es decir, el tema es hoy y mañana. Sí. Hay que reconstruir cosas. O sea, esto ha sido un mundo de Siria, creo que es un palo impresionante, sobre todo por la forma, es decir, cómo aquello ha sido abandonado sin ningún tipo de resistencia. Y entonces el asunto es cómo se reconstruye y dentro del contexto, y no solamente sí, porque claro, el tema estamos con Palestina, es Siria, pero hay un contexto internacional y cómo encajamos una reconstrucción de la resistencia a nivel de contexto internacional, porque si no, no encaja. Y otra cosa, has dicho una cosa importante, al final es que claro, está Israel y Estados Unidos con la batuta, la dirección. Si no hay una estrategia más o menos compartida, estamos perdiendo siempre. Eso es. Precisamente por eso hice el análisis, este pasaje de análisis comparado histórico, para poder deciros que no se fin de la historia. Es el mensaje que quería transmitir. Cuidado, yo estoy hoy y mañana. Dije que hemos recibido sin paliativo un duro golpe, pero no, este duro golpe viene en un contexto determinado donde también el enemigo, Occidente en su conjunto, está afrontada a una crisis existencial. Puede aparecer fuerte en un momento dado y dar golpes, sin lugar a duda, y vuelve mucho más brutal, como lo ha hecho Biden. Pero no cambian las cosas. El mundo está encaminado. Cuando hablamos del BRICS, cuando hablamos del Shanghái, cuando hablamos del 37% del intercambio económico internacional, hoy está fuera del dólar. Lo que está en juego, la hegemonía del dólar, de la ingeniería financiera norteamericana, su industria. Estados Unidos tiene una economía ficticia frente a una economía productiva real en China y en el sur. El tema de Francia con la censura, el voto de censura el otro día, que dieron patada en África con los francófonos, todo esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de hacer el análisis. No estamos en una situación ya terminal. La resistencia palestina va a ser afectada, pero sin lugar a duda. Hay sectores, lamentablemente, y hay que decirlo también, de Hamas afincados en Turquía, acaban de aplaudir a los que han llegado al poder en Siria. Yo no puedo hacerlo. Yo respeto el sentimiento de los sirios, pero tengo que decir las cosas como son. Cuidado, el futuro es nuestro, porque tenemos que adaptarnos a la nueva realidad. Si cabe, intensificar en nuestra solidaridad con Palestina. El tema de Gaza, ¿cómo va a solucionarse? El tema de Cisjordania, ¿cómo va a solucionarse? El tema kurdo con los kurdos turcos, ¿cómo se va a solucionar? A nivel administrativo dentro de Siria, ¿cómo se va a solucionar? ¿Qué programa tienen las milicias que entraron en Siria? ¿Qué tienen los uzbekistaníes en Siria? ¿Les van a dar nacionalidad? ¿Sabéis que una de las cosas fundamentales que ha distribuido Israel ayer? El registro civil. Llevaron los pasaportes sirios en marcha, en vigor. ¿Acaso para dárselo a los uzbekistaníes el día de mañana, que fuera de carácter Igor chino, que se llama Mohammed, que diga, he nacido en Latakia? Vamos a imaginar esto, ¿no? Hay que tenerlo en cuenta, todo esto es el actual. De todas formas, en cualquier análisis serio, objetivo, no puede descansar en una reacción a lo que ocurrió de esta magnitud en 2-3 semanas. Es imposible. Hay que esperar. Ahora, puedes marcar hacia dónde van las cosas más o menos, vale, puedes errar ahí o puedes acertar. Lo que sí a mí me interesa deciros, no hay que dejarse vencer, no hay que dejarse rendirse. La resistencia, porque tenemos derecho inalienable, los palestinos vamos a seguir luchando, tenemos aliados, tenemos
una realidad encaminada hacia que Occidente, con su arrogancia, está entrando también en crisis, hay que tenerlo en cuenta. Todo esto hay que tenerlo, son factores, elementos, como cualquier juego de ajedrez, habría que tenerlo en todas las piezas. No podemos jugar solo con que si Siria, que si Palestina, que si esto, que si el otro. No es así. Hay un compañero que no está, así que vamos contigo luego, ¿vale? Sí. De momento, digamos, darte las gracias por tu exposición. La verdad es que en estos 48 horas desde que ha pasado eso, todos los antiimperialistas, yo me considero antiimperialista ya que soy comunista, digamos, nos han dado un golpe bastante fuerte, indudablemente. Pero una cosa que quiero resaltar, antes que se me olvida, como bien ha dicho Kipsi, es una batalla perdida, pero no la guerra, no la guerra. Los antiimperialistas seguiremos como el primer día luchando contra el imperialismo y sabemos que al final ganaremos. No sabemos cuándo será, pero ganaremos. Indudablemente hemos visto en estas 48 horas un montón de comunicados. Prácticamente todo grupo político, grande, pequeño, más grande, incluso con responsabilidad de no sé qué, no sé cuánto, han sacado su comunicado político. Bien. Simplemente hay que leerlo y cada uno que se escoja el que más le guste. Así. Indudablemente, pues hay cosas que yo llego a pensar y decir, hostias, no sabemos muchas cosas. Hoy en día, 48 horas después de lo que ha pasado en Siria, no sabemos muchas cosas. Y no lo sabremos hasta que pasen algunos años. Incluso, incluso te digo, hasta que pasen 75 años, que es cuando se publican todos los archivos. Yo quiero vivirlo. Pueden ser tantos años. Yo quiero vivirlo. Ah, que vaya terminando. Vale, pues voy terminando. Indudablemente, una cosa yo lo tengo claro, y es que para mí ha habido un golpe de Estado interno, con todos los generales de Siria, etcétera, etcétera, etcétera. Tú no puedes dejar pasar al enemigo, y lo han dejado pasar. Y ya como lo que quieres es una pregunta, te voy a hacer la pregunta. El tema de Hamas. He visto un comunicado de Hamas más o menos aplaudiendo lo que ha pasado en Siria. ¿Qué nos puede decir sobre eso? No solo Hamas, no solo Hamas, sino muchos grupos de izquierda. Muchos grupos de izquierda. Hamas ha hecho comunicado desde Turquía, aplaudiendo incluso en términos de entusiastas, ¿no? Aplaudiendo bien el Islam ha ganado. El triunfo del pueblo sirio. Lo mismo pasó con grupos de izquierda, dentro de las que también, yo dije, hay 37 grupos. Hay grupos opositores del régimen, son laicos, que han estado, hay, entre ellos comunistas. Michel Kello era mucho más radical en su enfrentamiento al régimen, o sea, al gobierno sirio, que los islamistas. Pero es que el grueso del ataque son Turquía. Eso es cierto, Turquía. Y por eso vuelvo a decir, es que no tengo que esperar 75 años para saber, dentro de nada. Ha habido un acuerdo, esto ya está bien evidente. Acuerdo, dado el golpe. Yo estoy de acuerdo en que ha habido un golpe de Estado interno arreglado. ¿Por qué no estaban ajenos los rusos al verlo?
por eso aconsejaron al Assad, le dieron tiempo a salir, eso es evidente. Porque si Hama históricamente podía caer por aquel reajuste de cuentas del 80, que por cierto, aquella la hizo el hermano de Hafez al-Assad. El hermano de Hafez al-Assad vivía hasta hace poco en Marbella. Y es hombre de Occidente y ha sido, digamos, uno de los dirigentes de la oposición al régimen. Fíjate por ejemplo. Atlas, que era un jefe del ejército sirio, el hombre de confianza de Hafez al-Assad, todos estos han salido antes. O sea, el vicepresidente, Haddam, que murió en París, todos estos estaban con el régimen. Si no es Bashar al-Assad, es el régimen, hablo del régimen. Estos han salido, el primer ministro cobró 50 millones, como dijo el propio primer ministro catarí, y fue a Qatar. Anécdota de estas, cuando cayó Saddam Hussein, antes de caer Saddam Hussein, en el año 2003, el que fue embajador de Irak en este país, me llamó, me dice, quiero contactos con Izquierda Unida, hay alguien aquí de Izquierda Unida, y con HB. Entonces era legal, HB en el Parlamento. Digo, no te preocupes, mañana lo tendrás. Llamé a los responsables, hay testigo, hasta hoy. Me encontré con ellos en el café en Santander, ahí en Alonso Martín, y nos trasladamos a la embajada y dijo que todo lo que es defender al régimen tal y cual. A las 6 horas de aquel encuentro se entrega al CSIC, al CNI, y pide asilo en Arabia Saudí. Más clara agua. Esto ocurrió en Siria, seguro. Ahora, no tengo datos, pero sí ha habido acuerdo en Qatar, en Doha, de 6 puntos. Y esto ya lo he publicado, no es cuestión de interpretar. Es cuestión de puntos avalados por Rusia, por Irán y tal. Rusia e Irán no abandonaron. Porque es claro, a Halab la han tomado con facilidad. Hamá, sin nada. Pero Homs y Tartus, que son el feudo, el ataque, el feudo de al-Bas y de Bashar al-Assad, que son alawíes. Y luego Damasco, sin más, se retira el ejército, hay órdenes, esto es un acuerdo. Es un acuerdo. No es una cosa que vino así por azar. Porque no ha resistido nada, evidentemente. Sí. Hola, quería preguntarle su opinión sobre 3 cuestiones que me parecen importantes, sobre todo la tercera. La primera, ministro Álvarez ha dicho que el personal de la embajada española se evacuó a Líbano, cuando yo creo que da también una pista de qué es lo que va a pasar a corto plazo al menos. Otra cosa, parece también que Irán ha avisado a Irak de que el siguiente son ellos y que cierren la frontera porque se van a meter esta gente a Irak. Y lo último, que me parece una cuestión que muy relevante, es el gasoducto que se plantea hacer desde Qatar, pasando por Siria precisamente, que entiendo que con el gobierno anterior no se iba a poder hacer y ahora imagino que sí. Pero también quiero preguntarle, creo que el gasoducto es una estructura muy vulnerable, no sé si eso puede que llegue a construirlo, pero que eso llegue luego a funcionar igual que Nord Stream. Por cierto, es que este tercer punto que forma parte, te digo, del plan alternativo que se diseñó en Bombay, la reunión del grupo de los 20, el tema del gasoducto que viene de Qatar, el gasoducto existe, no es que no existía. Lo que ocurre que los cataríes, y esto es por qué los cataríes se pusieron al frente de intentar derrocar al régimen sirio. Fue el gas, precisamente. Querían que, a instancia de los turcos, porque querían que el gas, en vez del gas ruso, que pase por Siria a Turquía. Y claro, Siria es aliada de Rusia, y no admitió. Simplemente esto. Ahora,
tan pronto decir que van a reactivarlo, lo dudo. No es tan sencillo el asunto como para pasar. En cuanto a los otros aspectos que dijiste, que el gobierno iraní se Ah, va y la embajada española. Mira, las embajadas en derecho diplomático evacúan en un momento dado para darle seguridad a su personal diplomático. Sí, se traslada a Beirut o a Bagdad. Eso es normal de las embajadas. El asunto punto era que, según parece, el gobierno iraní ha avisado a Irak que parece que el siguiente objetivo después de Siria sería Irak. Y que pasa que pueden entrar esta gente que ha entrado en Siria, que pueden entrar ahora. Ah, sí, pues, yo dije que el proyecto es este. Es decir, utilizando, esos son instrumentos, los grupos islamistas estos, mal llamados islamistas. Es el instrumento, es una creación de la CIA. Se lo dijo Hillary Clinton, no es un secreto. ISIS, Al-Nusra, todos estos están financiados por Estados Unidos. Son herramientas utilizadas. Estados Unidos no está dispuesto a que se muera un solo soldado norteamericano. No desde hoy, desde la Primera Guerra Mundial. Lo único que han hecho en la Segunda Guerra Mundial es lanzar la bomba atómica contra Hiroshima, en Nagasaki. En la guerra del Vietnam tuvieron que salir derrotados. En la guerra de Afganistán, después de 20 años, también derrotados. No están dispuestos a seguir viviendo la misma. Pero utilizan a sus herramientas sembradas y financiadas. ¿Sabes que en el Líbano solo gastaron 500, nada menos que 500? Ellos lo dicen, no lo digo yo. Lo dijo Friedman. 500 millones de dólares para financiar ONGs contrarias a Hezbollah en el Líbano. 500 ONGs. Fíjate. Qatar gastó 2.000 millones, o sea, 200.000 millones para derrocar al régimen en Damasco. No te extrañe que eso ocurra. Entonces, Irak es el segundo objetivo. ¿Por qué? Porque el objetivo final es Irán. Y después de Irán, China. Está el tema de Taiwán, está el tema... Es que estamos hablando de muchas cosas. Estamos hablando de geoestrategia. Sí. No sé qué Celia dijo que quería... Celia o tú me remetes. Yo voy a hacer una pregunta muy sencilla. Y es esos acuerdos que se han firmado, de 6 puntos, ¿quién es el garante o quiénes son los garantes para que se cumplan y qué fuerza tienen para ello? Porque ya sabemos que muchas veces se firman acuerdos, los de Minsk, por ejemplo, claro. son los más evidentes. El acuerdo, y por otro lado, es que estos acuerdos ya se están incumpliendo. Sí. Ya se están incumpliendo. Sí. He recibido, por ejemplo, información de que no solamente han asesinado a un científico, están asesinando a oficiales del ejército. Sí, lo hago de Israel. Ni ha respetado el alto el fuego en el Líbano. Cuidado. El acuerdo, las garantías del acuerdo de Doha la hicieron Irán, Rusia, incluso Francia y Estados Unidos en un contacto. Claro, estos son, como decir, nada. ¿Qué es lo que está en juego? ¿Se atreven los americanos a violar lo que se concierne a Rusia con las paces? Uno. Con respecto a Irán, otra. Porque también los iraníes no son tan estúpidos, ¿no? Podrían lanzar también ataque que eche por tierra todo. Todo es posible. Turquía tiene el tema de los kurdos. No es cuestión por nosotros, sino por ellos mismos. Todavía las cosas no se pueden decir en blanco y negro. Sí, pero eso es en lo que afecta a terceros países. Pero en lo que afecta a Siria, a nivel interno va a haber caos de momento. Va a haber caos en Siria, esto es evidente, y a nadie puede evitarlo. Eso es verdad. No hay... No, hablo de nosotros. Ahora ya me toca a mí directamente como partido. Nosotros estamos instalados en Damasco. No es que solo estamos en Gaza, estamos en Cisjordania, estamos en todo, y estamos en Gaza. Del pueblo político está en Damasco. Ahora, por razones de seguridad, nosotros no podemos
contar qué pasa con nuestros compañeros. Cuidado. Cuidado. Y ese te digo, estar en tal sitio miento. O si lo sé, no lo voy a decir, por si acaso. ¿No? No por desconfiar en vosotros, pero me refiero Bueno, que... está grabado. Está grabado. Vale, gracias. Sí, Celia. muchas gracias a Magid por hacer el esfuerzo de traernos información y hacer una evaluación conjunta. Pero yo quisiera lanzar una pregunta, reflexión a todos los que están, todas las personas que están aquí, y es que cuando hay una avería tan gorda como la que tenemos delante, lo suyo es averiguar como necesidad primaria por dónde se ha salido el agua. Y eso es lo que queremos, creo que todas las personas presentes, saber qué es lo que ha fallado para evitar con la racha de años y años de sufrimiento, los miles de muertos que ha habido, más los que va a haber. Queremos saber por dónde se ha salido el agua. Y también una pregunta ya que a lo mejor no tiene ahora contestación. El efecto en el público que está apoyando ahora la causa de la justicia en el mundo árabe musulmán, en nuestro mundo también, cuando vemos esos fallos, tiene un efecto de retracción, porque hay gente que solo se apunta a caballo ganador, pero ver, por ejemplo, el tema de el estallido de los buscas, el hecho de que ahora no es que se hayan vencido, sino que se han dado por derrotados antes de mover la primera mano. Eso tiene unos efectos psicológicos muy, muy fuertes. Pregunta mía, ¿qué podemos hacer para evitar males mayores, averías mayores? Depende de cómo califiquemos nosotros en nuestra capacidad. Y nosotros aquí, para mí, tener paciencia para entender qué es lo que ha ocurrido. Como decías tú, la avería, saber por dónde se filtra el agua, ¿no? Aseverar qué ha pasado por esto o por lo otro. Lo que sí puedo atenerme a lo que dijo Bashar al-Assad desde Moscú en una declaración muy escueta. Dice, asumo la responsabilidad, he sido responsable de la suerte de 13 años en Damasco. Lo dijo textualmente. Obligado a decirlo así. Hay un pacto entre Bashar al-Assad y los rusos, como algunas malas lenguas dijeron. Salieron también voces diciendo que había una maniobra que echaban de forma deliberada entre Bashar al-Assad, los iraníes y los rusos. Todas son conjeturas, todas ellas. No podemos descansar en una de estas, o apoyarnos en una de ellas. El tiempo lo va a decir, pero no en 75 años, como él dice. No. En poco tiempo. Esperamos a que llegue... Vamos a ver a hacer el efecto del polonio antes Antes, pronto que tarde. cuando Trump llegue al poder el día 20 de enero, al día 21 vais a ver efectos reales de las cosas. Efectos reales. ¿Sabéis una cosa? ¿Quién es ahora el responsable de Oriente Medio en el grupo, en el equipo de Trump? Libanés, o de origen libanés. El yerno De Trump. yerno libanés, y es del partido del candidato a presidencia del Líbano por parte de Hezbollah. ¿Queréis ver más? No, ya está. ¿Qué os puedo decir? También tiene un yerno sionista. El otro y ha nombrado como jefa de seguridad nacional, que va a ser ella la jefa, la que va a disolver el Pentágono con todos los 18 servicios, una mujer que tiene su pasado en esto, amiga de Bashar al-Assad, que defendió Siria. Ahora digo, ¿si Bashar al-Assad ha sido agente de estos? No. Esta mujer estuvo en Siria, se entrevistó con Bashar al-Assad, ella les defiende. Entonces, ¿qué vamos a ver? ¿Trump va a negociar con ellos? ¿Va a atacar a Irán o va a negociar con Irán? Algunos se están sacando de la manga diciendo,
los iraníes y los americanos se han puesto de acuerdo. Hay una intriga entre ellos, Vale, ya está bien. Esos ya son bulos que se hacen en los medios de las redes sociales, pero es que un analista serio no puede decir esto, ni asimilarlo. No es así. Cuando atacó la primera vez Irán a Israel, ¿por qué avisó a los Estados? Nadie intentó saber por qué avisó. Porque sabéis que los misiles, cuando tú atacas con misiles normales, aunque sean de esto, cruzas las fronteras, las soberanías de los estados, por donde iba a pasar. Irán, como miembro de las Naciones Unidas en derecho internacional, si manda un misil que cruce Jordania o Arabia Saudí, está violando su consentimiento, viola el espacio aéreo. Por eso los americanos utilizaron sus 18 bases en la región para interceptar los drones y tal. Y llegaron solo 18 de los 210, de los 400 y pico drones y misiles. 18 llegaron a sus objetivos. Pero la segunda vez utilizaron misiles balísticos. ¿Y qué significa balístico? Van al espacio. No entran en las fronteras de los estados, sino el espacio es público de todo Dios. Y aterrizan. O sea, hay mucha gente que no lo sabe. Hay que ver las cosas también en su... Irán va a responder, no va a responder. ¿No? ¿Tú lo dices? Como ahora que la imagen que están vendiendo ayer y hoy, la salida de los presos, fíjate que cabrón, Irán Bashar al-Assad tenía a todos estos presos en la cárcel, algunos iban no sé qué cuántas, uno era piloto, no quiso bombardear Alepo. Cabrones, porque es que nadie puede negar. ¿Por qué habéis puesto el acento en esto y no lo habéis puesto en que Israel está dinamitando todas las armas en Damasco y alrededor y en la frontera con el Líbano? Y luego, ¿por qué no habláis de los 12 o 13 mil presos palestinos en las cárceles israelíes? Ahora esto es lo que habéis sacado de Siria. Hay que ver cómo hay que enfocar las cosas. Pero con todo esto, aunque con todo el dolor del mundo, los sirios tienen derecho legítimo a manifestarse, por la razón que sea. A decir, yo estaba en contra de este señor, calificarlo o descalificarlo como quiera. Pero lo que yo puedo decir, ya estoy seguro, que el pueblo sirio históricamente ha sido banarabista por excelencia. Uno. En segundo lugar, ha sido laico. Nunca han discriminado, han distinguido entre cristiano y musulmán, que hay 43 etnias y religiones en Siria. Nunca sabías que este era cristiano, o era musulmán, o era druso, o era esto. El jefe del ejército, los jefes del Estado Mayor del ejército sirio que fueron eliminados en su momento, eran cristianos. Es que hay mucha gente que no lo sabe. Entonces no podemos ir ya... no todo lo que ha hecho el partido más, tanto en Siria como en Irak, ha sido diabólico. Han errado en las tácticas y les gustó. ¿Tú crees que acaso Saddam Hussein quería que le ahorcaran? Pero erró. En vez de ir hacia Israel, fue hacia Irán y hizo una guerra contra Irán. ¿Y quién le aplaudió en aquel momento? La reacción árabe. Arabia Saudí, los países del Golfo, le financiaron. Era en contra. ¿Qué es Irán en contra? ¿Os acordáis? Era en contra. Y el coronel Worth, o North, dar armas, vender armas a los dos para que sigan atándose. Es que el análisis no es tan sencillo, tan blanco y negro. No es así. Vale, vamos a ir intentando cerrar y vamos a una pregunta y a ver si... Santi quería preguntar, y yo me quedo por su pregunta, que es un compañero de la Solidaridad Palestina, se ha tenido que ir. Lo siguiente, comentaba que si esto puede propiciar un reconocimiento del Estado de Israel por parte de Arabia Saudí, y de qué manera los grupos de la Solidaridad Palestina, en concreto españoles, pueden influir en ese sentido para que eso no se produzca. ¿Qué Arabia Saudí reconoció? Que si la nueva situación piensas que puede propiciar definitivamente un reconocimiento por el ente sionista, del reconocimiento del ente sionista
por parte de Arabia Saudí. Arabia ¿Y Saudí, qué puede hacer la solidaridad para luchar contra el eso? reconocimiento de Arabia Saudí para Israel, tácito, lleva desde la creación del Estado de Israel. El hecho de que la familia saudí llegue al poder fue pacto con los ingleses, ¿vale? Y por lo tanto con el sionismo internacional. Por lo tanto no es nuevo. ¿Qué es lo que es nuevo? El emir actual, el heredero de Arabia Saudí, Mohammed bin Salman, ha eliminado a toda su familia para ser el rey, porque él, por dinastía, por ley, digamos, de sucesión, no tiene derecho. Él fue nombrado como asesor de su padre, eliminó a sus primos y a sus tíos, les encarceló, porque a los americanos en este momento les interesaba que sea Mohammed. ¿Qué es lo que ha hecho Mohammed bin Salman? Mandó a matar a Khashoggi, o sea, que le atrofiaron como un cordero y tal. Creó conflicto con quién, con Turquía, con Estados Unidos, con un sector dentro de Estados Unidos. Pero él tenía un proyecto que se llama el 2030, que enlaza con el sector de globalización neoliberal en los Estados Unidos. No con Trump, porque Trump lo que hizo, chantajear, le dice, pagas o en 2 días te quito del poder. Y pagó. ¿Se acuerdan ya aquella imagen que le puso la pizarra en el pecho? Le dijo esto. Le regaló 100 millones a su nuera y cosas así. Por lo tanto, reconocer o no reconocer a Arabia Saudí con Israel de facto está reconociendo. Otra cosa es de formalismos. Esto puede llevarse a cabo si el propósito de esta ofensiva, este ataque a Siria, siga adelante y que puedan llegar a una... Ahora todo el mundo sabe que el tema de Palestina es tema angular, es piedra angular. Hay que buscar fórmula, aunque nominal, a la causa palestina. No pueden pasar por alto esto. Arabia Saudí dijo, para que yo, digamos, y se reconcilió con Irán, de hecho. Si yo quiero estar a salvo, aquí mi proyecto ambicioso de modernizar a Arabia Saudí en plan 2030, necesito que Estados Unidos se comprometa con una fórmula para el Estado palestino. Esto choca con el plan de Netanyahu. Jordania es la alternativa. Ahora, si ellos en un momento dado se ven que están en condiciones para proseguir en su propósito de eliminar todas las resistencias y acabar con la cultura, eso y otras muchas cosas ocurren. Confío en que no. Confío en que esto no ocurra. Pero el peligro está ahí. El peligro. Arabia Saudí reconozca o no reconozca, es lo... ¿Sabes que Israel recibe, mientras Gaza está bloqueado, toda la ayuda, digamos, alimenticia, en todos los sentidos, viene del Golfo a través de Arabia Saudí, Jordania, a Tel Aviv, y de Turquía a través del mar a Tel Aviv? Esta Turquía que dice que denuncia a Israel, incrementa el intercambio comercial con Israel. Esta es la situación. No hay que engañarse. Vale, pues yo creo que ya vamos a terminar la charla de hoy. Muchas gracias a vosotras, muchas gracias a Majed, recordamos que también vamos a terminar el año con una manifestación el día 15, el 15 de diciembre a las 12 del mediodía, donde la Embajada de Estados Unidos, desde la Embajada de Estados Unidos hasta el Ministro de Defensa. Y vamos a luchar y vamos a estar siempre en las calles. ¡Viva Palestina libre! ¡Viva!